Amén, amén. Muchas gracias. A veces nos preguntamos, bueno, porque no sé si usted se lo ha llegado a preguntar, alguna vez yo lo llegué a hacer. Yo decía, bueno, ¿por qué mi vida está estancada? ¿Por qué me siento como estancado? Como que no puedo avanzar, como que tengo aspiraciones, tengo propósitos, metas, y como que no llegan, como que no las alcanzo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cosas como estas? Y la palabra de Dios nos muestra las consecuencias de todo aquello que queremos alcanzar, pero que a veces no lo logramos, porque nos desconectamos de lo que Dios nos dice en sus mandamientos. Sí, es cierto que todo llega en el momento preciso. Todas las cosas llegarán a nosotros, aquellas que deseamos, esas buenas cosas, llegarán en el momento que es preciso, en el momento de Dios. El pueblo de Israel, cuando sale de la tierra de la esclavitud de Egipto, pero en el desierto es donde Dios comienza a preparar el corazón de ellos para acercarse a un Dios que es santo, que es puro, que es benevolente, que también es un Dios justo, un Dios amoroso, y que a Él se le debe toda la gloria. Él es el que está sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, de trabajar mucho y no tener nada, de trabajar mucho y ganar poco, de hacer enriquecer a otros, tanto en este caso físicamente, porque ese era el anhelo y el deseo del rey de Egipto, ser una nación sumamente poderosa ante las demás. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Dios comienza a instruirles, Él viene instruyéndolos, pero aquí les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Si hay algo que debe de hacerse en una nación, es cumplir las leyes. Todas las naciones están regidas por leyes, por mandatos. Y cuando nos sometemos a esos mandatos, podemos vivir en paz. Respetar, por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿sí? El no robar, ¿sí? Son mandamientos, son leyes que están establecidas en el Código Civil o en la Constitución, ¿sí? El Señor le dice aquí: cuidaréis, cuidar. Pondréis atención a mis mandamientos, que yo ordeno hoy para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor Jehová, o tu Dios, prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. O sea, por un camino lleno de polvo, de calor, un camino de un desierto, pero que se acordaran cómo Dios en medio del desierto los había protegido, había colocado su presencia, su chequina estaba arriba de ellos, el sol no les hacía daño, y en la noche dice la palabra de Dios que un fuego, el fuego de Dios, los cubría, les proveía calor, los protegía, y aún dice la Escritura que espantaba, no permitía que los animales se acercaran a ellos. Aquí dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, dígalo, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale
de la boca de Dios vivirá el hombre. Moisés, que es quien dirige este pueblo, le está recordando en este pasaje a la nación de Israel, le está recordando o llevándolos a recordar los mandamientos. Moisés aquí, en este pasaje que él escribe, le recuerda al pueblo las dificultades que tuvieron en el camino. Cada dificultad aquí en las Escrituras tenía la finalidad de disciplinar. A veces pasamos por momentos difíciles, a veces pasamos por momentos que no entendemos, pero es en las dificultades que nos vamos disciplinando, que nos vamos formando, ¿sí? Cada circunstancia que está escrita aquí en las Escrituras tenía un buen propósito. Que el hombre que busca a Dios, que el hombre que sigue a Dios, no solo es sustentado por las cosas materiales, también es sustentado por las cosas, por la palabra que sale de la boca de Dios. Esa expresión o esas palabras allí escritas, citadas también en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, verso 4, fíjese lo interesante de lo que sucede aquí, porque cuando Dios le da esta palabra al pueblo, ellos están en el desierto, pero aquí el Señor también está en un desierto. Él está en el desierto. Y dice la Escritura que el Espíritu lo llevó, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado, para ser probado como hombre, para sacar lo que había de él. A veces pasamos por esas situaciones difíciles y es allí donde nos damos cuenta si somos verdaderamente fieles o no fieles a Dios en las circunstancias adversas. Dice el verso 4 que Satanás le tentaba al Señor con la palabra, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, tú no deberías de estar pasando por hambre. Tú no deberías de estar pasando por una dificultad como esta. Tú deberías ser sustentado, tú deberías ser provisto aún en las situaciones físicas, provistos por Dios, el alimento diario. Pero dice la Escritura en el verso 4 que Yeshua le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquel que quiera, aquel que busca al Señor debe saber esto, que no solo de las cosas materiales tenemos subsistencia, que no solo de las cosas físicas vivimos, sino que vivimos por el poder y la palabra de Dios. Vivimos por las cosas espirituales también, aquellas cosas que producen vida a nuestra alma. Pero cuando el Señor le habla en Deuteronomio al pueblo, no lo hace para Él saber cómo es el corazón de ellos, sino para que ellos se den cuenta cómo está su corazón delante de Dios. Te he traído para probarte, para afligirte, para conocerte, para que entiendas, para que veas dentro de ti cómo eres tú. A veces los creyentes, muchos creyentes aman a Dios si Dios les da cosas. Se portan bien con Dios, le aman si reciben algo que no esperaban. Si Dios me da esto, yo le voy a seguir. Si Dios trae esto a mi vida, pues yo le voy a amar con más intensidad, ¿sí? El maná en el desierto era una comida que si no se comía, ellos morirían. Era la única comida que tenían en el desierto.
Y él dice, Él os dio maná para que vosotros viváis, para que vosotros tengáis vida. En Números 21 dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Está quejándose el pueblo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios, con esta situación, Dios quería sacar de ellos lo que había en su corazón. ¿Qué cosas tiene usted en su corazón? ¿Qué cosas son las que están dentro de su corazón para que le impiden amar a Dios con verdad? ¿Qué cosas? Con determinación. Cuando la situación está difícil, ¿cuáles son sus quejas? Hay gente que dice, esta maldita vida que no sé qué, vida hijo de tantas que me tiene no sé cómo. Y la gente comienza a maldecir a Dios porque Él es la vida. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. O sea que inconscientemente o conscientemente lanzan maldiciones, hablan mal de las circunstancias porque creen que están abandonados por Dios. Esta gente decía, qué fastidio este pan, qué pan tan fastidioso, qué pan tan liviano. Yo no sé si usted ha llegado algunas veces o cuando usted va a una panadería y hay panes que usted dice 10,000 pesos de pan y parece que estuvieses cargando una nube o algodón, no pesa nada. Pero hay otras que, este pan tiene peso, está bien hecho, ¿sí? Esta gente se quejaba y decía qué fastidio. Pero esta gente se quejaba diciendo, nos has traído aquí para morir en el desierto. Y lo más tenaz es que si no comemos de este pan, de este maná que tú envías del cielo, nosotros moriremos de hambre. Moriremos de hambre. Hay personas que se quejan constantemente, otra vez esto, otra vez pollo, otra vez el mismo alimento. Pues cambie la forma de cocinar. Deje de ser tan monótono, teniendo tanta cosa ahí. Pero hay gente que de verdad, que teniendo las cosas, se quejan por todo. A este pueblo le sucedía lo mismo. Dice el Evangelio de Juan que Yeshua, que Jesús, el que usted conoce como Jesús, hablando del pan que viene del cielo y mencionando este pasaje, Él les dice, Moisés os dio maná. Él os dio maná que ni vosotros ni vuestros padres habían conocido, diciendo referente a Dios. Él os dio maná que vosotros ni vuestros padres habíais conocido. No tenían conocimiento de este pan que sostenía su vida. Hay cosas que usted necesita de parte de Dios ser sostenidas. Tu alma, tus emociones, tus pensamientos. A veces das rienda suelta a los pensamientos y estás preocupado por cosas que son irreales, que no son verdad. Y te afliges y te angustias. Pero aquí la Escritura nos muestra que estos hombres, estas personas que salían de Egipto, estos israelitas, pensaban igual. Estaban preocupados por el sustento de sus vidas y despreciaban el pan con el cual Dios les sostenía en el desierto. Muchas veces las situaciones difíciles es para que nosotros podamos ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros estamos confesando? ¿Estamos confesando queja? ¿Estamos confesando desánimo? ¿Estamos maldiciendo la vida? ¿Estamos maldiciendo lo que tenemos? Esta situación era porque Dios quería mostrarle a ellos cómo era el corazón de sí mismos, el corazón de ellos, para que ellos
valoraran si verdaderamente estaban firmes en la decisión de caminar con Dios. A veces pasamos por situaciones difíciles y es allí donde tú debes de examinar, de valorar si verdaderamente tú estás firme con Dios, con el Señor, si verdaderamente le amas, si verdaderamente le quieres seguir. El Señor le dice en el desierto, Yeshua, sino que cualquier persona puede vivir con cualquier comida que Dios quiera darle. Cualquier cosa que salga de la boca de Dios, cualquier palabra que salga de la boca de Dios, ella es suficiente para sostener la vida del hombre. En Éxodo 16 nos comienza a mostrar qué es el maná. Y dice en el verso 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo. El maná era pan físico que caía del cielo para sostener físicamente al hombre, no espiritualmente. En Éxodo 16:31 dice que este maná era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas mezcladas con miel. Aquí comienza a mencionar cómo ese pan físico se va convirtiendo en algo espiritual. Algo espiritual. En Números 11, verso 8 dice, era como una, la traducción en el hebreo dice como una crema. Da a entender que era como una crema. Para nuestra traducción, esa Biblia que tú tienes allí dice, era como aceite, como sabor de aceite nuevo. O sea que cuando el pueblo de Israel comía, se le abría la percepción para comprender la palabra que Dios le daba, que Dios tenía para ello. Cada mención del maná en los 5 primeros libros de las Escrituras va encarnada, va dirigida hacia algo espiritual. Ellos lo rechazaban diciendo, es muy liviano, estamos fastidiados de este pan. A veces la gente rechaza esto, el maná, la palabra, no el libro como tal, sino la palabra. ¿Eso para qué? Eso no sirve de nada. Yo ahorita necesito es solucionar mi problema. Yo ahorita lo que necesito es dar solución a mi circunstancia. Yo ahorita necesito es proveer para esto, proveer para lo otro, y esto no sirve para nada. Un libro, eso es un libro. Pero esa palabra, para que se haga viva, yo tengo que leerla, y cuando la voy leyendo, mi alma se va llenando del pan de vida, que va alimentando mi alma, mi espíritu. Ellos rechazaban ese pan liviano. Era rechazar el propósito final de la inmensidad de la amplitud de la palabra de Dios. Yo he conocido personas que están postradas en cama, son creyentes en el Señor. No pueden comer, no pueden probar alimentos, están en un lecho de enfermedad, pero están comiendo maná. Están hablando la palabra. Están diciendo pasajes bíblicos, pasajes de las Escrituras, a pesar de que están en un lecho de enfermedad, sin poder comer, sin poder alimentarse, en un lecho de muerte. Confían tanto en Dios que comen palabra que han guardado en su corazón. Pueden decir, yo he escuchado que dicen, yo viviré, no moriré, sino que contaré las grandes cosas de Jehová, aunque están en una situación de enfermedad. Y al poco tiempo han salido de ahí, salen de ese lugar, porque han comido el maná que produce vida. Una persona puede
vivir con cualquier palabra que Dios le mande. El Señor le decía a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ella no le entraba. Ella no podía comer cuando el Señor iba a casa de Marta, María y Lázaro. Ella estaba fastidiada de las prédicas. Ella se ocupaba más de sus cosas, de sus quehaceres, de tener embellecida la casa. Eso es bueno. Pero había algo importante que atender, y era que Yeshua, el maestro, el rabino, no era cualquier cosa. Estaba ahí trayendo conocimiento, mostrando los secretos, así como le dice a los discípulos en Mateo 13, a vosotros os es dado a conocer los secretos del reino de los cielos, para que ellos los pusieran por obra, para romper yugos, para romper muchas cosas que como hijos de Dios podían tener. El problema del cristiano es que cree que porque hizo una oracioncita de Jesucristo, ven a mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador, creen que no tienen ataduras. Creen que esa oracioncita les trae todas las cosas. Eso no es así. Esa oracioncita te produce salvación, pero el cambio, la transformación, tú tienes que buscarla a través de la palabra, a través de la obediencia, porque el Señor ya te trajo a ti, te ha traído para que le conozcas, para que comas el pan que produce vida. Hay cristianos que pecan, rezan y empatan, dice el dicho, pero de nada sirve pedir perdón si no hay un cambio. Pedir perdón es una cosa, pero querer cambiar es otra. Y por eso hay ciertas situaciones en la vida de los creyentes, situaciones negativas. Pero la palabra nos enseña que cualquier persona puede vivir con cualquier palabra que Dios le mande, cualquier palabra que venga de la boca de Dios, vivirá y no morirá. Tendrá vida. ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu casa? ¿Está lleno de vida? ¿Es un hogar lleno de la gloria de Dios? ¿O se ha convertido en una monotonía? Mucha gente busca la felicidad, y yo quiero ser feliz. Y Dios no nos ha mandado a buscar la felicidad. En ninguna parte de las Escrituras dice que hay que buscar la felicidad. Pero Él sí nos manda a buscar la paz y a seguirla. Él sí nos manda a servir a otros, a ayudar a otros. Y es allí donde encontramos lo que nos hace falta. Es allí donde llena nuestra alma del vacío que tenemos. La palabra nos muestra que este pasaje era para que ellos mismos verificaran cómo estaba su fe en Dios, en el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Vengan, síganme. Yo los saco con mano poderosa. Y apenas abra las puertas, apenas los egipcios les digan, váyanse, ustedes se van. Voy a hacer que ustedes salgan con riquezas. Voy a hacer que las egipcias les entreguen oro, riquezas. Y así salieron. Salieron ricos, pero vacíos en su corazón. Y allí es donde Dios quería mostrarles a ellos que no solo de pan vivirá el hombre, que no es seguir a Dios porque me dé algo, porque uno sirve a Dios por el honor que nos da cuando le servimos, porque la Escritura dice que somos siervos inútiles. Cuando usted contrata a una mujer o un hombre, una empleada de servicio, ella le dice, ay, patrón, patrona, patroncito, patroncita, aquí miren, le dice el almuercito. ¿Y usted qué hace? Usted le dice, siéntate a mi mesa, ven, come conmigo. Y listo, sí, se sienta ahí al lado tuyo. Pero luego tú, ¿qué esperas que siga haciendo? ¿Que siga conversando contigo? ¿Que te cuente las historias, las experiencias de su vida? ¿O tú esperas que ya termine y siga laborando? ¿Cierto? Es lo que tú esperarías. Por eso dice la Escritura, dice que a Dios se le ama
Se le sirve por el honor que Él nos da de servirle, porque siervos inútiles somos. Y Dios quiere que nosotros, que nuestra alma, nuestro ser sienta el honor, la satisfacción de servir a Dios. ¿Hace cuánto has dejado de servir al Señor? ¿Hace cuánto dejaste de servirle? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto pusiste un pero para dejar de servir a Dios, de disfrutar ese honor que Dios te da de servirle, de hacer la voluntad de ese Padre y Dios tan poderoso y tan grandioso que muchas veces o en muchas situaciones te ha sacado de situaciones difíciles? En Juan capítulo 6, verso 51, Yeshua, el rabino, el maestro, el rabí, el que tiene conocimiento profundo de las escrituras, de la letra y de la ley hebrea. El Señor aquí viene de multiplicar los panes y los peces y de proveer alimento a una multitud a la cual era imposible de alimentar. Y Él, siguiendo con su trabajo de traer la correcta interpretación de las escrituras, dice que mucha gente le siguió y Él permitió que los discípulos fueran delante de ellos. Por allá se estaban ahogando. Dice que el Señor les siguió después. Vio una barca, pero la barca se alejó. Entonces Él cogió y se metió al agua y comenzó a caminar por encima del agua. Así dice. No me crean a mí, créanle a las escrituras. Pero dice la palabra que cuando la gente lo encontró, después de que ellos llegaron a tierra, entraron a una sinagoga y la gente les seguía. La gente estaba ahí. Señor, danos pan. Queremos colocarte como rey, porque tú puedes alimentar al pueblo. El Señor le dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno decidiere comer de este pan, vivirá para siempre. Es una decisión tuya. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come, verso 54, ¿están leyéndolo? Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. El Señor les está hablando, les está diciendo que ese pan que ellos comieron, sus padres en el desierto, era para sostener su vida física. Pero ahora nos es necesario comer del pan, del verdadero pan que ha venido del cielo, que es Yeshua, que murió en la viga de ejecución, que fue envidiado, odiado, desechado, lo golpearon, le humillaron, le escupieron, lo patearon, para que en la viga de ejecución, en la cruz, Él tuviera victoria sobre toda la opresión que Satanás ejerce sobre los hijos de Dios, sobre toda la opresión que Satanás ejerce a la humanidad. Ruina, escasez, enfermedad, ceguera, sordera, cojera, para que fuéramos libres. Isaías 61 dice que Él vino para traer libertad, y a los pobres es predicado el evangelio, para que tengan fe, para que crean y puedan salir de la miseria, de la pobreza. Amén. Pero Él está diciendo aquí que ahora hay un trabajo por hacer, porque es que no es fácil comer su carne y beber su sangre. Es un trabajo arduo de cada día. Cuando uno mira Éxodo, mire Éxodo 24. Mire lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Ellos, ya habiendo pasado el desierto,
Dios, o están en el desierto todavía, Dios le habla a Moisés y lo llama para que suba al monte Sinaí. Y Dios dice la escritura que Dios dijo a Moisés: sube ante Jehová tu Dios. Y llamó a algunos. Verso 9, 24:9. Y subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. ¿Usted conoce el zafiro? Es una piedra muy linda, de color azulada, azul oscuro, pero a la vez es como transparente. Se puede ver, o sea, es algo especial. Yo tengo un amigo que vende esmeraldas y él conoce esas piedras y me ha dado la oportunidad de verlas. Entre ellas el zafiro. Pero mira lo que dice la escritura, para que salgamos de muchas equivocaciones que tenemos en nuestra cabeza. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, o sea, azul, de color azul, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los pies de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová, Yahvé, o Dios, dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito. Él está diciendo que él escribió los mandamientos. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí, que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón, Hur, están con vosotros. Bueno, verso 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Dios a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Allí Dios, dice la escritura, que en un lugar como ese, comienza Dios a instruir a Moisés, a darle los mandamientos. Pero ¿de qué estaba hecha los mandamientos? La piedra donde Dios pone sus mandamientos, ¿de qué material estaba hecho? ¿De qué piedra? Si usted ha visto películas de Moisés, quítese eso de la cabeza. Eran 2 tablas de una roca que estaba por allá, de mármol. ¿De qué piedra era? Allí lo está diciendo. De zafiro, porque ahí lo está diciendo. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado, como roca, embaldosado de zafiro, semejante al cielo sereno. No, pastor, pero es que esas películas de los 10 mandamientos, yo he visto que le entregan unas tablas grises, porque no entendemos las escrituras. Cuando uno mira el libro de Job, dice que él está hablando del zafiro, y que el trono de Dios, aún el polvo es polvo de oro, dice la escritura. O sea que Dios le entrega a Moisés algo especial, escrito con la mano, con el dedo de Dios. Ezequiel 1:26 dice: sentado en un trono como de zafiro. O sea que dentro de esas tablas de piedra de zafiro estaban la escritura, la letra de las leyes, de los mandamientos de Dios. No le estaba entregando cualquier cosa. Y dice en pasajes mencionados,
por los profetas, que si ese pueblo hubiese leído, hubiese alcanzado a leerla de esos mandamientos, jamás los mandamientos se les olvidaría. Pero resulta que esa situación, cuando Moisés baja, cuando Dios llama a Moisés y lo sube al monte, es porque Dios quiere tener un matrimonio, una relación íntima con el pueblo que ha sacado de Egipto. Y por eso, a través de Moisés, le manda las tablas, pero no es escritas con el dedo de Dios, en piedra de zafiro. Y las letras que estaban escritas allí, dice, he leído, he visto de libros escritos por judíos, de muchos siglos atrás, que esas piedras, esas letras escritas en esas tablas de zafiro, era como si flotaran dentro de esa piedra. Ah, pastor, ¿usted de dónde saca esas fábulas? Pero dice que cuando Moisés bajó, el pueblo estaba en lujuria, estaba en pecado, estaban haciendo fiesta. Imagínese la situación. De pronto usted no entiende eso. Usted dice, no, pero es que ellos estaban en gozosos, dándole allá al adulterio. No, hermanos, esto era un matrimonio. Y el Señor lo que está diciendo es que Él quería casarse con Israel que había sacado. Y la semejanza es como el novio que está con su novia para casarse, están dentro de la ceremonia y están ya a punto de unirse en el matrimonio, y el novio dice, espérame un momento, yo voy a traer un regalo para ti, yo voy a traer algo especial. Y mientras el novio va, y como aquel novio que se va a casar, estando en la ceremonia, cuando vuelve, encuentra a su amada desnuda y acostándose con todos. Esa es la situación que está narrando aquí. El becerro de oro. Moisés, al ver esto, me imagino cómo sería el shock de Moisés, cómo se contrariaría él viendo al pueblo de Dios en fornicación, toda inmundicia que estuviese allí. Moisés, cuando baja, lo que ve es un pueblo lleno de maldad, un pueblo que no quiso cambiar a pesar de ver el poder y los milagros de Dios, un pueblo al cual Dios le envió un gran regalo que eran sus mandamientos. Y Moisés, dice la escritura, que él de su propia ira, de su propio enojo, cogió y rompe las estrella esas tablas contra la roca, se parten, se destruyen. Y como son letras escritas por la mano de Dios, vuelve arriba. ¿Se acuerdan que Jesús dice algo así? Cuando ustedes vayan y prediquen, y si el lugar es digno de recibir mi palabra, ustedes entrarán y predicarán, y allí habrá bendición. Pero si lo rechazaren, ustedes saldrán y se limpiarán el polvo de vuestros pies. Este pueblo no era digno, era indigno de recibir las tablas que Dios había escrito con su propia mano. Se desviaron totalmente. En esas tablas que estaban allí escritas por la mano de Dios, dice que estaban puestas las expresiones y dichos de Dios, escritos en relieve en estas tablas de zafiro. Pero cuando Moisés tiene que volver por las tablas, ya no es Dios el que escribe con su propia mano los mandamientos. Ya le toca a Moisés esculpir, trabajar con su propia mano, con su propio sudor, esfuerzo, escribir las tablas para entregárselas al pueblo que había pecado. O sea que esas tablas que entrega Moisés no eran ni la planta ni los tobillos con las cuales Dios había escrito con su propia mano.
no le daba ni a los tobillos. Por eso es que a veces cuesta hacer más esfuerzo para estudiar la palabra. Por eso es que de ahora, desde ese tiempo en adelante, lo que Dios está diciendo ahora, aquel que se quiera acercarse a mí, tendrá que esforzarse para aprender las Escrituras. Y es verdad. Falso es cuando dicen que Pablo, el apóstol, estaba por allí y que le vino el Espíritu Santo y le iluminó todo lo que escribió. Eso es falso. Pablo sabía de mandamientos. Pablo era un rabino, un hombre estudioso de las Escrituras. Pero cuando le vino el poder del Espíritu de Dios, cuando fue lleno del Espíritu de Dios, entendió que la Torá, los mandamientos, los salmos, los profetas hablaban del Mesías, hablaban de Él. Por eso tantas cosas, dice Pedro, que todos esos secretos son impresionantes, pero le ha sido entregado a Pablo. Ahora toca estudiar más las Escrituras. El que Moisés le entregara las tablas al pueblo, escritas con la mano de Moisés, le estaba diciendo: ahora tendrás que esforzarte más para aprender las Escrituras, tendrás que estudiar más, tendrás que indagar más, tendrás que analizar más, tendrás que comparar más, tendrás que memorizar más. Y todo aquel que se meta en ello, en esa búsqueda de las Escrituras, le serán abiertos los ojos, le será dada la interpretación correcta de las Escrituras. Solo aquellos que verdaderamente se meten en la palabra. Pero el que se mete en la palabra entenderá que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él quiere que si nos metemos en la palabra, Él nos dará el entendimiento, el conocimiento de la Escritura. El pueblo de Dios pierde poder porque le sucede como a los israelitas en el desierto. Ven la palabra de Dios liviana, sin importancia. Eso no es importante ahora. Ahora necesito solucionar mi problemita. Sino que la palabra de Dios entre y sean escritas, como dice la profecía, escritas en la tabla de nuestro corazón. Cuando Moisés rompió las tablas, aquellas letras volvieron a Dios, porque el pueblo era indigno de recibir el mandamiento. Muchas veces sucede que la rivalidad, las envidias y todas estas situaciones emocionales de nuestras vidas hacen que la palabra de Dios, que las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas también se vayan por la dureza de nuestro corazón, porque rechazamos sus mandamientos. Sino que por el contrario, esa palabra sea escrita en nuestro corazón y nosotros podamos recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay cosas que usted no se imagina que Dios tiene para su vida. ¿Amén? Hay muchas cosas. Cosas que cuando tú las tengas, cuando tú tengas lo material y seas lleno de lo espiritual, dice: ese carro nuevo ya no lo veo así como antes, porque Dios es mucho más grande que eso, porque amo verdaderamente al Señor. Esas cosas materiales no me impiden que yo ame y glorifique y honre y dé honor al Dios Todopoderoso. Cuando nos alejamos del engaño, de la mentira, de la infidelidad, de la traición, de la mala lengua, permitimos que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Que los yugos sean rotos, que todo lo negativo que aparentemente está ahí rodeándonos sea quebrantado. Porque como dice la palabra, la unción pudre el yugo y nos libera. Amén. Oremos. Le invito a que nos pongamos en pie. Dígale: Señor, gracias. Coloca en mí un corazón nuevo. Coloca en mí un espíritu recto, Señor, delante de ti, Señor.